Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a un nuevo desayuno del Fórum Europa. Siento hoy no está José Luis Rodríguez con nosotros, que como saben tiene multitud de actividades. Y hoy, como saben, va a intervenir José Ramón Bauzá, presidente del Partido Popular en las Islas Baleares y candidato al Gobierno a esas islas. Y va a hacer la presentación María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. María Dolores, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, señora Defensora del Pueblo, muchas gracias a todos los presentes por estar en esta intervención de nuestro candidato, del candidato del Partido Popular al Gobierno de las Islas Baleares. Y muchas gracias especialmente a José Ramón Bauzá, que ha querido venir a este foro, al que agradezco que nos hayan invitado la posibilidad de poder exponer su programa para las Islas Baleares. Nos va a explicar José Ramón Bauzá qué es lo que quiere hacer al frente del Gobierno de las Islas Baleares a partir del 22 de mayo. Y mi intervención, que obviamente tiene que ser muy breve, no puede pasar sin hacer una breve glosa de lo que es la figura de José Ramón Bauzá, que a pesar de su juventud, porque cuenta apenas 40 años, como ustedes sabrán, ha demostrado una sobrada experiencia de gestión y también una sobrada preparación intelectual para articular el proyecto del Partido Popular en las Islas Baleares. Ya demostró José Ramón Bauzá su compromiso con los hombres y mujeres de Baleares desde un ayuntamiento pequeño, el de Marratxí, tanto desde la oposición como luego como alcalde, y ya ha logrado ser un referente de lo que es el sentir cotidiano de los ciudadanos de Baleares, de su cercanía y de la cercanía que tiene que tener un político, que no es una cosa fácil para un político, ser un referente de cercanía en estos momentos, además, en los que los ciudadanos muchas veces se quejan del distanciamiento de la clase política con sus auténticos problemas. El compromiso de José Ramón Bauzá, además, con los ciudadanos de Baleares se ha ratificado en el tiempo. Como saben, es farmacéutico de profesión y esta vocación farmacéutica que une el rigor científico con un cariz y asistencia social, pues se ha transformado desde hace ya tiempo en una vocación de servicio público que le hace de manera muy gustosa y con una generosidad que yo diría que es radical en un momento, porque ahora parece todo más sencillo, en el que tomar el timón del Partido Popular en las Islas Baleares no era una tarea fácil. Por eso, como compañera que soy suya en el Partido Popular, muchos admiramos el estilo de hacer política de José Ramón Bauzá, porque sin miedo y con gran coraje y valentía tomó las riendas del Partido Popular, de un partido que siempre ha tenido vocación de gobierno en Baleares, que hoy es la alternativa real al gobierno, permítanme decirlo, desastroso que tienen las Islas Baleares y que, sin embargo, había pasado por unos momentos muy difíciles. Es característico, además, de José Ramón Bauzá el que une el trabajar con determinación a un espíritu de integración y el que une el liderazgo político al liderazgo humano. Y esto es indispensable cuando se quiere ser líder de un proyecto político. Y no le ha importado un desgaste personal a la hora de afrontar una situación como la que tiene hoy las Islas Baleares, con más de 120.000 parados, con más de 40.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro y con el hecho de que, siendo una de las regiones que tiene mayor pujanza de toda España, la economía esté completamente contraída, no dejen de bajar las afiliaciones a la Seguridad Social, o un tesoro tan importante en Baleares como es el tesoro de tener dos lenguas haya sido utilizada como arma arrojadiza y excluyente por quienes hoy gobiernan en las islas.
La propuesta de José Ramón Bauzá, igual que la del Partido Popular de toda España, es una propuesta para aportar soluciones. Y es una propuesta para devolver el protagonismo en Baleares a quienes lo tienen que tener, que es la sociedad civil, los emprendedores y los jóvenes. Y en eso y sobre eso versa el proyecto del Partido Popular de las Islas Baleares. Quiero decirles que estas elecciones autonómicas y municipales son importantes en Baleares y son muy importantes en toda España. Nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho, y está claro, particularmente en Baleares, pero también en el resto de España, que el Partido Popular es hoy el partido que mejor encarna la necesidad de cambio que se siente en todos los pueblos, ciudades y regiones de España. Esto es una obviedad. Aquello que decía el ilustre mallorquín don Antonio Maura, de que hoy hacen falta, hoy como ayer hacen falta, gobiernos con luz y taquígrafos, gobiernos transparentes y gobiernos responsables, tiene hoy un reflejo que es de completa actualidad. Por eso, en las últimas elecciones que se han celebrado, por ejemplo, en Baleares, el Partido Popular ha obtenido siempre el respaldo mayoritario de la población. Lo que saben ustedes, y lo saben perfectamente bien, es que las alianzas que ha llevado a cabo el Partido Socialista Obrero Español con partidos de izquierda radical y nacionalistas también radicales han hecho que el sentir de los ciudadanos y el voto de los ciudadanos no haya conseguido su reflejo en el Gobierno. Con lo cual, durante unos años en Baleares, los ciudadanos han encontrado con gobiernos débiles, con gobiernos sin ideas, con gobiernos sin programas, obviamente, y con gobiernos sujetos a hipotecas necesarias para mantenerse en el poder. Pero, yendo a lo importante, en tiempos de crisis hacen falta gobiernos solventes, y hacen falta gobiernos creíbles, y hacen falta gobiernos fuertes, y hacen falta gobiernos con empuje y con determinación para tomar decisiones. Hoy, tanto el Gobierno de Baleares como, de manera muy importante, el Gobierno de España, demuestra que es uno de los principales problemas que tiene la situación económica y social que atraviesa nuestro país. Las recetas de un Gobierno socialista que nos han llevado a una cifra de paro con una tasa por encima del 20%, con una situación de 1,5 millones de familias en toda España donde todos sus miembros están en paro, con una situación en la que no para de descender de manera alarmante el consumo privado, con la subida de la inflación, con la última noticia que hemos conocido de la subida de los tipos de interés, que se calcula en un coste de unos 8.000 millones de euros, que todavía va a dañar más las maltrechas economías de las familias españolas y va a disminuir todavía más su poder adquisitivo, no nos encontramos, desde luego, ante las mejores recetas para provocar y ayudar al crecimiento de la economía española. Por lo tanto, gobiernos fuertes, solventes, con un proyecto claro, que no solo lo cuenten, sino que además lo pongan en práctica, es hoy lo que necesita nuestro país. Y nosotros entendemos, y el Partido Popular entiende, y yo creo que con mucho fundamento, que la alternativa de cambio, la alternativa creíble y la alternativa necesaria la representa hoy un partido que es el único que tiene un proyecto nacional para toda España, que es el único que tiene un proyecto que en Baleares puede ser el mismo que en Madrid o que en Castilla-La Mancha, porque las primeras necesidades de los ciudadanos de toda España hoy son las mismas, el paro y los problemas económicos, y por lo tanto, desde el convencimiento de que necesitamos entre todos, desde todos los municipios y desde todas las comunidades autónomas, ayudar a un proyecto de recuperación nacional, se presenta el Partido Popular en toda España. Y José Ramón Bauzá es la apuesta de cambio y de futuro y de ilusión del Partido Popular de las Islas Baleares. Y suya es la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos los presentes por su asistencia a este foro al cual obligado estoy a darle de nuevo las gracias. Lo he hecho anteriormente en privado y ahora públicamente por la oportunidad que en este caso me han brindado de exponer lo que es un proyecto no solamente del presidente del Partido Popular de Baleares, sino lo que es un compromiso de un proyecto social, de un proyecto político, de un proyecto que supera los condicionantes propiamente de la política balear y que se basa única y exclusivamente en componentes y compromisos sociales de nuestra comunidad balear. Quiero darle las gracias a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, a la cual tendré la oportunidad también de darle las gracias, en este caso, en poco más de 24 horas en Palma, ya que mañana presentamos a nuestro candidato a la alcaldía de Palma de Mallorca, Mateo Isern, y tuvo la gentileza y amabilidad de acompañarnos o de anticiparnos su compañía, por lo cual, querida presidenta, te doy de nuevo aquí en Madrid y mañana en Palma las gracias por tu asistencia. Dar las gracias también a nuestra presidenta de la Asamblea de Madrid, a defensora del pueblo, que es además ibicenca y balear, nuestra secretaria de organización, a todos los representantes presentes hoy aquí de la sociedad balear, compañeros también del partido. Y voy a hacer una especial mención, y les va a resultar un poco asombroso, pero comprensible en cuanto lo diga, a aquellas personas que no han podido venir hoy, que estarían aquí si hubiesen tenido la oportunidad de que la técnica, en este caso de la aeronáutica, les hubiera permitido estar aquí. Tenemos una pequeña y amplia representación balear que tenía que tomar un vuelo a primera hora, pero bueno, cosas, en este caso, de los imprevistos técnicos no han podido estar presentes y yo desde aquí, evidentemente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento. El informe publicado recientemente por el Banco de España sobre la situación y perspectivas de la economía española para los años 2011 y 2012 confirma lo que desde hace muchos meses, años incluso diría yo, muchos de nosotros venimos anunciando. La economía española se encuentra inmersa todavía en una situación difícil y la recuperación avanza con extrema lentitud. El organismo supervisor deja claro que no tan solo el crecimiento del Producto Interior Bruto será inferior a las previsiones que se tenían establecidas por el Gobierno, 1,3% según el Gobierno, 0,8% según el Banco de España, sino que además el mercado de trabajo seguirá deteriorándose en el año 2011. De hecho, se espera alcanzar una cifra de 5 millones de parados en unos meses y una tasa del paro cercana al 21%. Y, evidentemente, difícilmente se cumplirá el objetivo de la reducción del déficit previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento enviado a Europa. También, hace unos días, el Eurostat nos ha recordado que mientras en el conjunto de la Unión Europea la tasa de paro oscila en torno a un 10%, en España no desciende del 20%, lo que nos sitúa en rankings o en los primeros rankings de países con más paros, seguido a distancia por Lituania y Letonia, que sus tasas oscilan en torno al 17%. Por su parte, el Gobierno, con motivo de la presentación del informe de posición cíclica de la economía española 2011-2014, ha terminado reconociendo que el crecimiento para el año 2012 y 2013 será inferior al inicialmente previsto y que la tasa de paro para este año 2011 y los próximos 3 años también empeorará. Si a esto le añadimos el impacto negativo que va a tener en nuestra economía la subida de los tipos de interés, que acabamos de observar en las últimas horas, aprobada ayer por el Banco Central Europeo, y el incremento de los precios de las materias primas, podemos concluir que la ansiada recuperación tardará más en llegar de lo que todos nosotros hubiéramos deseado. Nuestra comunidad autónoma, Baleares, no vive ni mucho menos ajena a esta realidad. Con un crecimiento negativo del 0,8% en el año 2010 y una tasa de paro superior a la media nacional, en caso concreto de Baleares es el 22,2%, Baleares ha dejado de ser esa región rica, próspera, de referencia que todos conocíamos antaño. La crisis económica y financiera nos ha alcanzado a todos. Y si bien todos sabíamos que eso era inevitable, no podemos lamentar más que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de las Islas Baleares reconocieran esta crisis demasiado tarde y aplicasen medidas con tardanza y malas. Estoy absolutamente convencido
de que de haber actuado con mayor prontitud y con sentido de responsabilidad, ni España ni las Islas Baleares hubieran cerrado el ejercicio 2010 con estas tasas negativas de crecimiento. Y muy posiblemente el patrón de avance de nuestras economías hubiera sido similar, cuando menos, a otros países próximos, como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia. Precisamente esta falta de responsabilidad política y la escasa altura de miras del Gobierno socialista ha derivado en una crisis de confianza interna y externa que está resultando difícil de atajar. De todos es sobradamente conocido que tanto las principales economías comunitarias y extracomunitarias como los mercados financieros desconfían de la solvencia de España y que por este y otros motivos la inversión extranjera apenas ha recalado en los últimos años en nuestro país. Más grave, si cabe, es la situación de Baleares, donde la inseguridad jurídica y la dispersión normativa en materias claves para nuestro desarrollo, como la ordenación del territorio, la disciplina urbanística o el turismo, actúan de cortapisa para que nuestra región sea un polo de atracción de inversión exterior, tanto nacional como extranjera. Por eso mismo, el fantasma de la inseguridad jurídica que sobrevuela Baleares día tras día, mes tras mes, año tras año, es uno de mis compromisos para eliminar en la próxima e inmediata nueva legislatura. Y esa inseguridad jurídica es la que hace que grandes y potenciales inversores nacionales e internacionales dejen de mirar a Baleares con confianza y que esos mismos proyectos se desarrollen en regiones españolas o en otros países. Y ese fantasma de la inseguridad jurídica es un compromiso con el cual yo quiero actuar. Ese compromiso nos supera a nosotros mismos. Tenemos que tener altura de miras y superar nuestras propias formaciones políticas. Yo le he ofrecido al señor Antich, a nuestro presidente de la Comunidad Balear, en 2 ocasiones consecutivas, como consecuencia de sus unas 2 o 3 o 4 múltiples crisis internas institucionales, pactos de Estado. Y me vuelvo a comprometer, y me he comprometido, y hoy no va a ser un día excepcional, a ofrecer pactos de Estado a la Comunidad Balear. Estamos obligados. No podemos actuar con proyectos cortoplacistas. Nuestros objetivos son a medio y largo plazo y debemos dar estabilidad a la sociedad balear en todos sus ámbitos. No puede ser que cada 4 años se cambie de criterio. Eso es una irresponsabilidad que nos supera a nosotros en el hecho de que no la ejerzamos. Y por eso yo le he propuesto y le voy a proponer al señor Antich 4 grandes pactos de Estado. Pacto por la educación, pacto por la economía, pacto por el turismo y pacto por la gestión del territorio. Estamos obligados a llegar a grandes acuerdos y pactos de Estado que están por encima de nosotros mismos y en los cuales la sociedad balear nos lo agradecerá de manera inmediata y, cómo no, a largo plazo. La crisis financiera y las medidas encaminadas a mejorar la solidez y la solvencia del sistema financiero español han derivado, como bien saben ustedes, en una drástica reducción del crédito bancario a familias y a empresas, lo que no hace más que agravar y ralentizar la recuperación de la actividad económica y el consumo en nuestro país. Pues si esto fuera poco, el sector público se ha convertido en el principal competidor de la economía privada en el mercado crediticio. Por ponerles un ejemplo, les diré que la reciente emisión de los bonos patrióticos de Baleares por un valor de 300 millones de euros, con una rentabilidad del 4,5% para los suscriptores y más de un 3% de comisión para las entidades financieras colaboradoras, ha reducido sensiblemente las posibilidades del que el escaso volumen de crédito que están liberando en estos momentos bancos y cajas se dedique y destine a inversiones productivas generadoras de ocupación. Y en este sentido les hago un breve inciso. El propio conseller de Economía, el señor Manera, de Baleares, que en un momento dado dijo y cuestionó la aplicación y emisión de los bonos patrióticos por otras comunidades, fue el primero en que lo propuso en las Islas Baleares. Y yo creo que eso es una simple contradicción, diciendo él, en modo jocoso, que él había sido uno de los primeros en contribuir con la compra de esos bonos patrióticos. Las consecuencias de todo lo anterior son sobradamente conocidas. 5.200 empresas de Baleares han cerrado en los últimos 3 años, siendo casi todas ellas pequeñas y medianas empresas. De hecho, y en términos por habitante, somos la segunda región de España donde más tejido empresarial se ha perdido como consecuencia de la crisis.
Se han destruido 89.000 puestos de trabajo entre los años 2007 y 2010 y 43.000 hogares de Baleares tienen hoy a todos sus miembros activos en paro. La economía balear sigue en tasas de crecimiento negativo y la caída de los ingresos tributarios, junto con una política expansiva del gasto público y un sistema de financiación que no acaba de responder a las expectativas generadas en un primer momento, hacen de Baleares la cuarta comunidad autónoma más endeudada de España y una de las comunidades que más se ha alejado del cumplimiento del objetivo del déficit para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Nada más y nada menos que 1.000 millones de déficit en el año 2010, cuando el presupuesto de la comunidad autónoma es de 3.400 millones de euros. Este último punto resulta bastante preocupante, puesto que el incumplimiento sistemático del objetivo del déficit en los últimos 3 años, junto con el hecho de que el Gobierno balear haya prorrogado los presupuestos generales de la comunidad del año 2010 y 2011, aquí les hago una breve reseña. Somos la única comunidad autónoma de toda España en las cuales el Gobierno no ha querido presentar sus presupuestos a aprobación en Cámara Parlamentaria. No es que se hayan simplemente prorrogado, sino que directamente no se han presentado. Nosotros hicimos una queja, le manifestamos al presidente la irregularidad y la presunta ilegalidad en la materia, a lo cual nos contestó que no había ningún inconveniente. Solicitamos un informe a la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y ese informe ha sido emitido hace unas escasas semanas, poniendo de manifiesto la falta de normativa, de cumplimiento de la normativa legal. Por lo tanto, les puedo decir que Baleares es la única comunidad autónoma en toda España que no ha llevado a aprobación voluntariamente sus presupuestos, que es el compromiso primario y capital de una responsabilidad de Gobierno, por una sencilla razón, porque no lo podían acordar ni pactar entre sus propios socios de Gobierno. Y lo que ha sido un paso hacia adelante para toda la comunidad balear ha sido un gran paso hacia atrás. Sea quien gobierne después de las próximas elecciones del mes de mayo, la situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares puede no ser muy diferente a la que se ha encontrado comparativamente el señor Artur Mas en la Generalitat de Cataluña, donde el déficit reconocido ha sido totalmente diferente al déficit real. En estos momentos desconocemos qué presupuesto está manejando el señor Antich y qué partidas y créditos se han declarado indisponibles en el periodo de vigencia de esta prórroga presupuestaria. Por cierto, le solicité al señor Antich en la Cámara Parlamentaria que regulase mediante un reglamento lo que era el tránsito en cuanto a endeudamiento para este ejercicio sin aprobación presupuestaria. Por supuesto, el señor Antich me dijo que no era necesario y que no había que hacerlo. Solamente había 2 comunidades que estábamos en esta situación, Cataluña y Baleares. Cataluña como consecuencia de que estaba en un periodo electoral e inmediatamente redactó un reglamento mediante aprobación parlamentaria. Nosotros, como siempre, somos la excepción de otras muchas excepcionales circunstancias que se viven en las Islas Baleares. Esto pudiera muy bien derivar en una dificultad real para cumplir el objetivo del déficit público del 1,3 del Producto Interior Bruto para este año y, en consecuencia, en una dificultad para recuperar la senda de equilibrio fijada en los preceptivos planes de saneamiento financiero. No me cabe la menor duda de que el Gobierno que se forme después de las elecciones tendrá que trabajar desde el primer día en la elaboración de las cuentas de 2012, desde la austeridad, la prudencia, la asignación eficiente de los recursos públicos, que más que nunca son escasos en relación a las necesidades fundamentales que están por cubrir. Tenemos que asumir cuanto antes que no estamos ante una época de cambios, sino ante un verdadero cambio de época. Y que los que aspiramos a tener responsabilidades de Gobierno y aquellos que ya las tienen, debemos afrontar este cambio de época no desde la improvisación, como se viene haciendo desde el Partido Socialista, sino desde la prudencia y la reflexión, desde la responsabilidad y desde la determinación. Este cambio de época precisa de objetivos claros y actuaciones decididas, que permitan sentar las bases de un crecimiento económico sólido y sostenible, que consigan que nuestro sistema productivo sea cada vez más competitivo y plenamente abierto a los avances tecnológicos, que permitan crear el entorno y las condiciones adecuadas para que la iniciativa privada sea de nuevo la impulsora de la prosperidad de nuestro país y que garantice que el estado de bienestar no se verá mermado como consecuencia de las actuaciones políticas equívocas, en unos casos, e inacciones, en otros, como las que se están produciendo en los últimos años. En Baleares, en concreto, el tan defendido estado de bienestar, defendido por el Gobierno balear, se ha traducido en reducción del presupuesto en educación, en sanidad
y en servicios sociales. Este cambio de época nos obliga a pensar en otra forma de hacer política y en otra forma de gobernar, lo que implicará necesariamente redefinir el sector público en toda su dimensión como agente político, administrativo, territorial, económico y social. Y les puedo asegurar que no tan solo por necesidad, sino también por convicción personal, el programa económico que presentará el Partido Popular en las Islas Baleares será un reflejo fidedigno de los objetivos y actuaciones que vamos a llevar a cabo para que este cambio se produzca en las mejores condiciones económicas y sociales posibles. En este sentido, entendemos que el sector empresarial debe ser el actor principal en este cambio de época. Y aquí les voy a hablar de lo que es economía productiva. Soy un máximo defensor de la economía productiva y no de la economía subsidiaria. Y para eso propondremos la colaboración directa entre la iniciativa privada y la administración pública. La iniciativa privada porque es la que dispone del conocimiento, es la que dispone de los recursos, es la que dispone de la ilusión y, sobre todo, que es quien dinamiza, es el motor de la economía de un país. Y la administración pública debe actuar como garante y avalista mediante la generación de normativa y legislación que permitan eso mismo, la colaboración honesta, sana, competitiva, definida y reglada entre la iniciativa privada y la administración pública. Es la creación y la consolidación y la expansión de las empresas, y todo ello acabará generando un valor añadido de empleo y riqueza que nuestro país y nuestra región necesitan. Para evitar que Baleares continúe viviendo siempre en un expediente de regulación de empleo y que se siga destruyendo tejido empresarial, es fundamental que desde el Gobierno se fomente el espíritu emprendedor entre los jóvenes, se apueste decididamente por la iniciativa privada y se adopten las medidas necesarias para atraer la inversión de potenciales inversores, tanto nacionales como internacionales. Aprobaremos una ley de apoyo a los emprendedores y a la pequeña y mediana empresa en las Islas Baleares. El País Vasco, de hecho, ya ha aprobado una norma en este sentido, en la que incluiremos, entre otras cosas, la aprobación de un plan de apoyo económico para el fomento de la inversión en los sectores con mayor potencial de crecimiento y en aquellos en los que podamos ser más competitivos, prestando una especial atención a las empresas innovadoras. Mitigaremos la restricción crediticia a empresarios y autónomos, creando nuevas líneas de avales y mejorando las condiciones de las líneas que ya están en marcha a través de sociedades de garantía recíproca y de capital riesgo. Apostaremos por avalar, antes que por subvencionar, por el importante efecto multiplicador que se tiene en la economía. Más inversión en la economía productiva genera más valor añadido y todo ello permite que se generen más empleos estables. Cumpliremos con el máximo rigor con los plazos de pago a proveedores en la Administración. A modo anecdótico, en la Comunidad Balear, en la Consejería de Salud y en concreto en IPSalud, hay proveedores que cobran a más de 635 días, los cuales se pueden imaginar todos la capacidad de pago y, sobre todo, la imposibilidad de mantenimiento de las empresas por parte, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas. Negociaremos con el Estado la reducción de las tasas portuarias y aeroportuarias para reducir los costes derivados del hecho insular, a fin de mejorar nuestra competitividad. Por otra parte, contamos con el compromiso del Partido Popular a nivel nacional de que se aplicará un IVA superreducido a las actividades ligadas al sector turístico, lo que sin duda dará un nuevo impulso al principal motor de nuestra economía. El IVA turístico, reducido al 4%, nos permitirá ser competitivos. No podemos ser competitivos teniendo en cuenta que otros países emisores de ámbito turístico, como es el caso de Alemania, de Francia, de Grecia, tienen IVAs reducidos. Y nosotros, si queremos estar a su altura en recursos humanos, en recursos económicos, en recursos formativos, en servicios y en competencia directa, no podemos tener un punto de partida diferente al suyo. Adoptaremos medidas para atraer capital inversor, como es el caso de seguridad jurídica, simplificar los trámites administrativos o promocionar a Baleares como el centro de negocio de empresas internacionales, lo que se denomina el Business Hub, mediante planes de marketing elaborados con criterios siempre de empresas. Por eso necesitamos, vuelvo a repetir, y me dirán en varias ocasiones, la colaboración franca y directa entre la iniciativa privada y la administración pública. Impulsaremos los sectores económicos estratégicos apostando decididamente por la inversión, más el desarrollo, más la innovación y creando condiciones favorables para atraer capital humano y financiación exterior. Todo ello sin perder de vista que nuestro referente es el Parque Tecnológico de las Islas Baleares, el Parc BIT, y las empresas que se han instalado allí.
los clústeres de empresas innovadoras en el campo audiovisual, de innovación marítima, de biotecnología, de innovación tecnológica por el turismo, de tecnologías de la información y comunicación aplicadas al turismo o el clúster de la actividad musical en Ibiza, nos darán y nos dan una idea bastante aproximada de dónde puede estar focalizado ese conocimiento, ese know-how de Baleares en materia de innovación. Apoyaremos a aquellos sectores que tengan más ventajas competitivas. El turismo es un ejemplo claro y una de las apuestas de nuestro programa, y a los que contribuyan por la exportación de bienes y servicios. No podemos olvidar a nuestros sectores tradicionales, puesto que estamos convencidos de que aplicando nuevos enfoques a las nuevas tecnologías que tenemos al alcance, la actividad productiva de estos sectores se podría revitalizar. Es el claro ejemplo de la industria del sector de la piel y del calzado, tan representativos de Baleares. Y por último, avanzaremos en el campo de la innovación social, fomentando la ocupación en el sentido amplio de la palabra y la ocupación de calidad, creando itinerarios de inserción laboral que realmente cumplan con su cometido, que no es otro que el de aumentar la productividad y la calidad en los servicios que ofertamos desde las Islas Baleares. En segundo lugar, entendemos que este cambio de época pasa necesariamente por la reforma y el adelgazamiento de la Administración Pública Balear. Es necesario que la Administración funcione con criterios de eficiencia y de eficacia, que sea un apoyo a la iniciativa privada para la recuperación económica y que sea ágil, transparente en la prestación de bienes y servicios públicos. Pero sobre todo es necesario que la Administración deje de ser una carga excesiva, un lastre, y que en algunos casos sea tan lastrosa que sea imposible para los ciudadanos. Como futuro responsable de la gestión de recursos y bienes públicos, algunos de los cambios que tenemos pensado llevar a cabo serían los siguientes: evitar la duplicidad, multiplicidad y solapamiento de funciones entre los distintos niveles de la Administración territorial, comunidad autónoma con 6 insulares y Administración local, reducir el número de consejerías y de altos cargos en todas las áreas de gobierno autonómico y local, reducir el número de organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones o consorcios que se han creado única y exclusivamente con la finalidad de huir de los procedimientos administrativos. Valoramos en este caso la conveniencia de la entrada a capital privado en aquellas empresas en las cuales se pueda optimizar su gestión para reducir los costes que acaban repercutiendo a los ciudadanos a través de los presupuestos públicos. Apostamos por la Administración electrónica para ganar en transparencia y facilitar el acceso y una mejor atención a los ciudadanos. Y, por último, evitaremos que la Administración pública sea el principal competidor de la iniciativa privada, de la economía productiva dentro del mercado crediticio. Todas estas medidas irán acompañadas de la firme voluntad de reducir el déficit y la deuda pública y de retomar la senda del equilibrio presupuestario y la consolidación fiscal. Para ello será necesario controlar los gastos de personal, no ampliar la plantilla de la Administración salvo los casos en que sea estrictamente necesario, reducir los gastos generales de funcionamiento de los servicios, sacando a concurso la provisión de los suministros posibles en la Administración, limitar la contratación externa de estudios, trabajos técnicos y consultorías a la estrictamente indispensable y que por motivo justificado no pueda realizar el personal propio de la Administración y contratar siempre que sea posible por el método de subasta. Hacer un análisis exhaustivo de todas las subvenciones corrientes y de capital que estén en vigor, priorizando las que supongan una ayuda efectiva a la economía productiva y a las que contribuyan directamente en el bienestar social. Dar prioridad a las inversiones productivas previo análisis de evaluación del coste y beneficio. Revisar la cartera de servicios que está prestando la comunidad en materia de educación, incluida la universidad, sanidad y servicios sociales, y prescindir de aquellos que sean prescindibles en el contexto de austeridad, que es el ámbito en el cual queremos gobernar. Cumplir con la senda de equilibrio que fije los planes de saneamiento financiero y que nos apruebe siempre el Ministerio de Economía y Hacienda. Crear una oficina de control presupuestario ligada directamente a la Presidencia que vele por la austeridad y el control del gasto público, tanto de la Administración autonómica propiamente dicha como de todo el sector público empresarial, sometiendo la ejecución de grandes proyectos a un análisis previo del coste y beneficio para estudiar su viabilidad económica y su conveniencia real. En ningún caso estas medidas deberían suponer una reducción del estado de bienestar, que constituye uno de los mayores éxitos de nuestra sociedad balear. En estos momentos es importante reafirmar nuestro compromiso en su continuidad y reforzarlo, si es el caso para atender a mayores necesidades surgidas como consecuencia de la gravedad de la crisis que nos azota. Aunque el crecimiento económico y la generación del empleo son la mejor garantía para convertir y combatir la pobreza y la exclusión social,
Nadie puede verse desatendido ante eventuales circunstancias adversas de la vida. Contar con unos servicios sociales solventes, eficientes y de calidad es también relevante desde el punto de vista económico, ya que facilita la transformación y la adaptación de nuestros ciudadanos a los cambios económicos y sociales de todo momento. Hoy más que nunca, la equidad no puede estar reñida con la eficiencia. El impulso de la colaboración público-privada es especialmente relevante en este punto, tanto en cuanto en Baleares contamos con instituciones que conocen bien el trabajo que deben realizar. Por otra parte, somos conscientes de que para que nuestra economía sea una economía competitiva, basada en el conocimiento y las nuevas tecnologías, debemos apostar decididamente por la educación. La educación, lo he dicho en numerosas ocasiones y también quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el foro para comentarlo aquí en este ámbito, en este foro, que la educación va a ser el mayor y el primer compromiso que yo adquiero de cara a la próxima legislatura. La tasa de abandono escolar en las Islas Baleares supera el 40,8%. Es la más alta de España, que la media es el 31%, después de Andalucía con el 37% y Murcia, y a mucha distancia del País Vasco un 14% y de la media europea un 14,4%. Esto significa que 1 de cada 2 jóvenes de nuestras islas sale del sistema educativo sin ninguna capacidad laboral y, por tanto, pasa a engrosar el colectivo de mano de obra poco cualificada. Yo quiero una educación de calidad, quiero una educación en libertad, quiero una educación sin complejos, una educación sin debates estériles, una educación donde prime la calidad y el esfuerzo, la cultura del esfuerzo y no la cultura del conformismo y del medagualismo que dicen algunos jóvenes. Quiero una cultura potente. La educación es el mejor y el mayor patrimonio que podemos dejar a nuestras próximas generaciones. En educación se mide el rigor, la evolución de una sociedad. Y creo que hoy más que nunca Baleares está absolutamente necesitada de un impulso en materia educativa. La anterior legislatura fue la legislatura de las inversiones en infraestructuras. Yo he definido esta próxima legislatura como la legislatura de las autopistas de la educación. Estamos obligados a mejorar el criterio educativo en nuestra sociedad balear. No tendremos una sociedad moderna, abierta, tolerante, innovadora y competitiva si antes no somos capaces de transmitir a nuestros jóvenes los valores del trabajo, de la disciplina, del esfuerzo, de la superación, fomentando el ejercicio de la libertad personal, desde siempre la responsabilidad. La educación, e incido un poco en ello, es la que nos va a permitir precisamente tener productividad futura. La educación es la que nos va a permitir tener mayor calidad productiva. La educación es la que nos va a permitir tener mayor calidad en la especialización. La educación, sin duda, debe ser la apuesta de la base de cualquier componente social y político que quiera precisamente hacer que Baleares despegue y defina el desarrollo tecnológico, empresarial, profesional, personal y social que precisamente Baleares hoy necesita. Y voy acabando. Quisiera terminar mi intervención haciendo especial hincapié en algunas cuestiones que me parecen claves para el futuro de Baleares y que no dependen exclusivamente de nosotros, sino que en buena parte están condicionadas por las decisiones que se puedan tomar a nivel del Gobierno del Estado. Me estoy refiriendo al sistema de financiación autonómica, al desarrollo del régimen especial de Baleares y a las inversiones del Estado en nuestra comunidad. El nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en el año 2009 no es justo ni adecuado para las Islas Baleares. Además, no creo equivocarme si les digo que es un sistema que está perjudicando a todas las comunidades autónomas en general, puesto que en un escenario de fuerte crisis económica y de caída importante de los ingresos tributarios está provocando insuficiencias financieras en las haciendas autonómicas. Y de estas insuficiencias financieras deriva en gran parte el déficit y el elevado nivel de endeudamiento de nuestra comunidad, 2.226 millones de euros de deuda adicional en tan solo 3 años, hasta alcanzar la cifra acumulada de 4.064 millones de euros y pasar a ser la 4ª comunidad más endeudada de España, según la última información disponible del Banco de España para el 4º trimestre del 2010. Por otra parte, el nuevo modelo no nos iguala a la media de financiación per cápita, ni tan siquiera en su primer año de funcionamiento. Tampoco tiene en cuenta el hecho insular balear,
ni corrige las injusticias que se cometieron en el pasado dotando de forma insuficiente los traspasos de competencias en educación y en sanidad. Si a esto le añadimos que, como viene denunciando el Partido Popular, el Estado no ha presupuestado para este año los recursos que corresponden a las autonomías por los fondos de convergencia y competitividad, tal y como establece la Ley de Financiación Autonómica del año 2009, no nos quedará más remedio que solicitar de inmediato la revisión de este sistema por la cantidad de sinsentidos y perversiones financieras que nos está originando a todos. Por su parte, el régimen especial de Baleares es un instrumento que en su día abrió las puertas para que las Baleares recibieran recursos adicionales del Estado para compensar esos costes de insularidad. Sin embargo, desde su aprobación en el año 98, su desarrollo se ha hecho de rogar. La poca predisposición por parte del Gobierno de la Nación para abordar esta cuestión y el hecho de que la normativa comunitaria, nacional y autonómica vele por los principios de no discriminación y libre competencia entre los mercados ha reducido los márgenes de actuación que podríamos tener previstos por esta vía. En cualquier caso, nuestra intención es negociar con el Estado la reducción de las tasas portuarias y aeroportuarias de Baleares, con el objetivo de abaratar los costes de transporte de mercancías y de pasajeros, puesto que es indispensable para potenciar la industria náutica y toda la actividad portuaria que ésta genera: astilleros, reparación de embarcaciones, invernación, servicios, etc. Y también es indispensable para lograr que el aeropuerto de Palma sea un aeropuerto de enlace en el cual se puedan desarrollar infraestructuras tipo hub. A su vez, solicitaremos la reducción de la fiscalidad en la matriculación de embarcaciones de recreo, puesto que al tener una carga impositiva más alta en Baleares de lo que se aplica en las islas del Mediterráneo, como es el claro ejemplo de Malta, perdemos diariamente competitividad y mermamos el desarrollo potencial del sector náutico balear, sector del que estoy convencido podemos llegar a ser no solamente muy competitivos, sino referentes internacionales. Y finalmente, por lo que respecta a las inversiones del Estado en Baleares, debo reconocer que si bien el quantum ha mejorado mucho en la legislatura actual en relación a lo que históricamente veníamos recibiendo, continuamos estando en furgón de cola en cuanto a inversión per cápita. 170 euros per cápita en Baleares frente a los 363 euros de inversión per cápita en la media nacional, lo que claramente va en detrimento de nuestro tejido productivo y de nuestra competitividad. Y este es un caballo de batalla más que debemos abordar, aparte, como no puede ser, de la mejora del sistema de financiación autonómica o del impulso del régimen estatutario balear. Yo les quiero decir que el hecho de que Baleares hoy esté presente aquí hablando en este foro es sumamente importante para todos nosotros, que la sociedad balear necesita un impulso que hoy más que nunca debe venir también acompañado por parte de la iniciativa privada. Les animo a aquellos empresarios a que piensen que en Baleares, dentro de poco, el fantasma de la inseguridad jurídica dejará de sobrevolar nuestras islas y que queremos, necesitamos y deseamos que vengan, que se invierte con criterios de calidad, de eficiencia, de eficacia, de responsabilidad, de rigor y, sobre todo, con la credibilidad que la Administración autonómica debe presentar. Yo quisiera dar las gracias finalmente a nuestra secretaria general por haber tenido esas palabras generosas e inmerecidas hacia mi persona. Decirle que ella será una extraordinaria presidenta también de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que es el momento de que todos trabajemos con rigor, con servicio, con esa vocación de servicio, que quiero que en Baleares haya otra forma de ver y de vivir la política, que estamos obligados a presentarnos ante nuestra sociedad con otros principios y con otros valores, basado en esa vocación de servicio, con la premisa de tener gobiernos fuertes, con ideas decididas y definidas, anticipadas y previsibles, con hojas de ruta bien marcadas y con esa vocación de servicio que siempre estará por encima de los intereses de nuestras formaciones políticas. Que el verdadero progreso viene de la mano del Partido Popular. Otros llevan el progreso simplemente en su eslogan. Nosotros lo aplicamos, lo ejercemos y además nos comprometemos. Que es el momento del gobierno de soluciones y que la solución en este caso parte y se inicia por querer tomar decisiones. Todo lo contrario a lo que estamos viendo y viendo en nuestra comunidad balear. Y ese es el compromiso que yo quiero adquirir y adquiero cada día. Y es el compromiso que también hoy adquiero delante de todos ustedes en este foro que me ha permitido anticiparles cuáles son los criterios, los principios, los valores, la hoja de ruta, la definición de lo que quiere ser un futuro gobierno balear, basado en criterios de eficiencia y de eficacia, con la premisa de la voluntad de servicio, teniendo en cuenta que aquí lo único que nos puede hacer salir de esta crisis somos nosotros mismos, colaborando directamente,
y con algo que en muchas ocasiones se olvida: el trabajo diario, el trabajo continuo, el trabajo mirando hacia adelante, los proyectos a medio y largo plazo, huyendo de los proyectos cortoplacistas y teniendo sobre todo la gran responsabilidad de lo que es y debe ser un servidor público. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Vamos a pasar al turno de preguntas. Ya le aviso que hay muchas preguntas, más de 20 preguntas, y ya le aviso que se puede imaginar de qué son la mayoría de las preguntas. Para empezar, hay una pregunta en la que está ahora mismo, que es de actualidad, en relación con los famosos vuelos de los europarlamentarios, y le preguntan si usted cómo ha venido, si en turista o en preferente. Bueno, yo siempre viajo en turista. No es no es ni mérito ni demérito, sino simplemente es una práctica habitual. Yo creo que en ese sentido, precisamente el servidor público, los que estamos aquí con esa vocación de servicio, debemos demostrar que no tenemos privilegios y que estamos aquí en ese sentido, siendo uno más, pero asumiendo ese criterio de responsabilidad por encima de todo. Por lo tanto, yo creo que debemos ser lo que somos, ciudadanos, y no ejercer de lo que no debemos ser, unos privilegiados. En esa línea, Pablo Iglesias de Servimedia le pregunta si prohibiría los vuelos en primera clase en su gobierno para ahorrar costes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir al máximo los costes, yo lo he dicho, y me permita una expresión: si hay que ir en bicicleta, se va en bicicleta. Pero yo siempre he dicho, hay que reducir la administración, reducir consellerías, reducir direcciones generales, reducir altos cargos y asesores, reducir coches oficiales, prescindir de lo prescindible, eliminar lo eliminable, y nosotros tenemos que estar a pie de calle, y si hay que ir andando, se va andando. O andando o a nado, pues claro, el problema de las islas. Bueno, lo tenemos o nadando, ¿no? Que nos busquen una zodia con un motor potente y así tendremos que remar un poco menos. Sí. Pedro González de holanews.es resume un poco la idea que hay en el ambiente y luego ya iré detallando pregunta a pregunta. Dice: desgraciadamente para muchos españoles hablar de política en Baleares es casi sinónimo de corrupción. ¿Tiene usted un programa individualizado para erradicarla, es decir, cortar de raíz cualquier brote de corrupción? Mire, en Baleares, desgraciadamente, hemos sido noticias en los últimos años precisamente por esos desgraciados casos de corrupción. Yo, en mi ámbito político en Baleares, he aplicado criterios muy drásticos para que eso pues, sea percibido por parte de la sociedad, que es la que ha perdido la credibilidad y la confianza, no diré en la clase política, sino en las personas que nos dedicamos a la política, y ese es el criterio que he aplicado. Y en la Administración también lo voy a hacer. Yo voy a aplicar criterios de filtro, aplicación de asesorías externas pues, continuas. Evidentemente, no podemos evitar que algún caso de malas intenciones se produzca dentro de un ámbito de gobierno, pero le puedo asegurar que lo vamos a combatir al máximo y que les anticipo que algunas medidas tomaremos, sobre todo medidas eficaces, que las podrán visualizar en unas semanas para precisamente institucionalizar lo que no debe ser la práctica habitual que ha sido visible por parte de algunos baleares en los últimos años. Y aquí empiezan las comparaciones. Por ejemplo, Yolanda González de Público dice: ¿cómo valora que otras direcciones regionales del PP sí lo hagan, sí nombren a cargos que presuntamente están imputados, y cree que deberían seguir la misma directriz que usted para todo el partido? Mire, yo soy el presidente del Partido Popular en Baleares. Yo sé lo que es más necesario en mi comunidad. Nosotros hemos vivido una situación muy excepcional en la cual nos hemos visto obligados a tomar decisiones muy excepcionales. Y yo estoy convencido de que debía ser el modus operandi. Ahora, yo solamente puedo hablar por el ámbito geográfico que me compete. Y en Baleares era obligado a hacerlo y yo lo he hecho. Más comparaciones. Cristina Pardo de La Sexta: ¿usted se paga los trajes? Si la respuesta es sí, ¿recomendaría a todo el mundo que lo hiciera? Yo siempre me pago todo. O sea que yo creo que... Es que, vamos a ver, no es que recomiende, sino que nosotros estamos aquí para servir a los ciudadanos, no para servirnos de ellos, y que debemos de actuar con el mismo rigor y criterio como actuamos en la vida diaria. El hecho de tener una responsabilidad política no hace que tengamos mayores privilegios. Por tanto, la práctica habitual debe seguir produciéndose en el ámbito político. Si Camps fuera balear, no podría ir en sus listas, puesto que está imputado.
¿Cree que esto es correcto? Le pregunta Pepa Blanes, de Europa Press Televisión. Si Camps fuese balear, yo no sería el presidente del Partido Popular en Baleares. Y ya terminando, porque es interminable, como le digo, la lista, ya la última referencia es, ¿qué le parece bien que Ricardo Costa también vaya en esa lista a la Comunidad Valenciana? Pues le vuelvo a repetir, yo estoy haciendo las listas de mi comunidad y no es nada fácil. O sea que yo hago las listas de la Comunidad Balear. Muy bien, vamos a cambiar de tema, aunque hay una pregunta bastante irónica que dice: ¿con qué aeropuerto potenciaría usted el flujo aéreo balear? Lo pregunta Pedro Rosal de la cadena SER. ¿Con el de Ciudad Real o con el de Castellón? Yo potenciaría con todos aquellos que nos permitan tener mayores rutas, mayores clientes, mayores turistas y mayor riqueza. Vamos a cambiar de tema definitivamente. David García, Europa Press, le dice: ya se han presentado las listas del Consell con total renovación. ¿En el Parlamento, habrá esa renovación? Bueno, por supuesto, habrá renovación y esa inquietud la verán colmada de aquí a unos días. ¿Cuál es la clave en las próximas elecciones de Baleares? Pues habla mucho de la isla de Ibiza. ¿Ibiza es la clave o la determinante en estas elecciones? Pues nosotros tenemos la clave en todas las islas y para nosotros todas las islas son importantes, ninguna es secundaria y nos volcamos al máximo y trabajamos en todas y cada una de ellas. Nos preocupan y nos ocupan por igual, por lo tanto el trabajo no puede ser ni de primera ni de segunda, es homogéneo e intenso en todas ellas. Volviendo a las propuestas, desde Europa Press le preguntan: ¿puede detallar más esa propuesta de la entrada de capital privado en empresas públicas? ¿Algún ejemplo? Vamos a ver, nosotros, las personas que nos dedicamos al ámbito político, lo que debemos hacer es que los servicios que nos demandan los ciudadanos sean los mejores posibles. Y el ciudadano no entiende de servicio público o de servicio privado, lo que entiende de los mejores servicios, de aquel que le pueda prestar los mejores servicios. Entonces, la aplicación es de sentido común. Creo que es el que debe aplicarse en el ámbito político también. Implica la entrada de la iniciativa privada en todo aquello que mejore el servicio de cara al ciudadano y, evidentemente, que esté aprobado por normativa legal. En esos servicios públicos está la educación y la reciente propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la tenemos aquí delante, le preguntan precisamente sobre ella, ¿no? Y Roberto Alcalde le dice: ¿seguiría el ejemplo de la Comunidad de Madrid con el bachillerato excelente? Es que yo creo que los criterios de excelencia deben ser aplicados directamente, tanto en la iniciativa privada como en la administración pública. Yo he anunciado que para combatir, una de las medidas para las cuales combatir el índice tan elevado de fracaso y de abandono escolar que tenemos en Baleares, que repito es del 40,8%, una de las medidas será incrementar una hora lectiva diaria en educación primaria para que así esa educación primaria que hoy dura 6 años, con una hora lectiva diaria, se transformará en 7 años reales. Entonces, todo aquello que implique mejorar los criterios de excelencia y mejorar todo aquello, y sobre todo la educación, basada en el esfuerzo y no el conformismo, creo que será bienvenido y le doy la enhorabuena a nuestra presidenta de la comunidad. Joan Fagueda, senador por Mallorca, también quiere incidir en esto y le pregunta cuáles son las principales líneas de actuación en su programa de educación para las Islas Baleares. Pues mire, son muy sencillas. Primero, educación de calidad, educación en libertad, educación basada en la cultura del esfuerzo, educación donde la figura del profesional docente recupera aquel respeto y referencia que fue en su momento. Educación donde debe priorizarse la formación en 3 sentidos: formación universitaria, formación profesional y formación continua. Educación en el más amplio y extenso concepto de su palabra. Educación, educación y educación. Porque la crisis con formación, con educación es menos crisis. Y todo ello permitirá tener precisamente eso, una sociedad evolucionada, desarrollada y que dejará el mejor patrimonio para sus hijos en el futuro. Alejandro Forcades, presidente del Círculo de Economía de Mallorca, le pregunta si ha incluido en su programa electoral la propuesta de la plataforma cívica para la reforma de la educación en Baleares. Bueno, es una propuesta muy amplia, Alejandro lo sabe, estamos tomando buena nota de ello, pero estoy convencido, Alejandro, de que estará satisfecho del programa que presentaremos de aquí a unos días. Arturo Baldassano dice: ¿es usted consciente del perjuicio que la inseguridad jurídica institucionalizada en el campo inmobiliario ha producido en Baleares? Usted lo ha mencionado en su discurso. ¿Qué piensa de esta situación y cómo va a cambiar este problema? Pues mire, la inseguridad jurídica en Baleares es absolutamente terrible. Les voy a dar simplemente un ejemplo.
hay un campo de golf que tiene todas las licencias urbanísticas aprobadas, licencias municipales, licencias insulares, licencias autonómicas, y se ha derogado por una cuestión simplemente de voluntad política, bajo el simple concepto y criterio de que no se preocupe el promotor, que no se preocupe la propiedad, que ya se le indemnizará. Es que no puede ser esta la premisa, indemnizar como consecuencia de que la Administración haya regulado y aprobado mediante normativa todos esos documentos que necesitaba. Nosotros debemos generar esa seguridad jurídica mediante aplicación de normativa y reducir las leyes, pocas y buenas leyes. Y eso tenemos que hacerlo también desde la generación de la ley del suelo, que Baleares es la única comunidad en toda España que no tiene una ley del suelo aprobada. Enrique Boto le pregunta también, ¿comparte usted la opinión de que para afrontar el estallido de la burbuja inmobiliaria el Gobierno está dando un trato de favor a los bancos frente a las cajas de ahorros? Bueno, eso necesitaría una reflexión más en profundidad. Veo aquí compañeros que son del ámbito tanto privado como financiero. Mire, yo creo que sobre todo de lo que se trata es de que facilitemos la garantía de que se puedan hacer cosas en el futuro. Yo quiero una administración no intervencionista, una administración ágil, una administración que no encorsete a la iniciativa privada, pero una administración donde también el crédito sea posible. Y lo más importante hoy, y sobre todo de las pequeñas y las medianas empresas, las microempresas, los autónomos, es que dispongan de ese crédito. Y para que ese crédito se produzca, entre otras muchas cosas, lo primero que es necesario es que haya confianza. Y la confianza necesita un punto de inflexión, y ese punto de inflexión es el 22 de mayo. La gente necesita un cambio, el cambio necesita confianza, y la confianza hará posible lo que hoy es imposible. Miguel Ángel Romero, de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Baleares, dice: ha habido mucha polémica en cuanto al establecimiento del catalán como requisito para el acceso al servicio público. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues es muy sencilla. Yo quiero, como he dicho, una educación en libertad y una administración donde aquellas personas que puedan ser los mejores profesionales en la materia no se vean impedidos con un condicionante previo, que es el requisito del catalán. Y por eso el catalán dejará de ser un requisito y pasará a ser un mérito. No podemos perder a los grandes profesionales por una cuestión que nos priva a nosotros de la mejor de la riqueza, que es el patrimonio humano, los recursos humanos y los mejores profesionales. Aurelio Martínez, de FSP UGT, le dice: el PP anuncia una reducción del sector público. ¿Dónde realizará esta reducción y cómo? Reducción de la administración, reducción de las consejerías, reducción de las direcciones generales, reducción de los altos cargos, reducción de los asesores, reducción de los coches oficiales, reducción de la tontería. Mire, en Baleares tenemos una cosa que es muy característica. Bueno, tenemos muchas cosas peculiarmente características. Son tantas que podríamos escribir un libro. Pero es que en Baleares, tanto en empresa pública como en administración pública, en puestos de gerencia y direcciones generales tenemos 3 y 4 codirectores generales cogerentes, cada uno de un partido, porque cada uno se vigila al otro en función de lo que tiene que hacer, para que no se extralimite en sus cuotas de poder. Y tenemos un codirector, un cogerente, 4 codirectores dentro del mismo ámbito, en el mismo estatus del staff, del PSOE, del PSM, de Izquierda Unida, de los Verdes, de Unión Mallorquina. Es que son todos. O sea, yo les podría decir que, bueno, no tenemos nadie nuestro, eso es evidente. Pero es que, miren, en Baleares hizo posible lo que a muchos perjudicó, que eran las patentes de los pactos anti-PP. Empezamos con un pacto de progreso que se hizo por primera vez en Baleares. Después, en Galicia, tuvieron un bipartito. Se demostró la ineficiencia de ese bipartito. En Cataluña tuvieron un tripartito, también se demostró. Pero es que nosotros tenemos un hexapartito, 2 por 3. O sea, lo que ha pasado en Cataluña y lo que ha pasado en Galicia juntos por segunda vez. Entonces, eso es lo que pervierte a la administración. Hay que restringir, evidentemente, desde la restricción de los multipartidos que ejercen precisamente esas direcciones, cogerencias y múltiples gastos. ¿Han hecho un cálculo de la reducción de ese coste que supondría? Hemos hecho un análisis previo, pero el problema es que no tenemos toda la información que demandamos. Y si no se tiene la información es difícil hacer el gasto, pero es de muchos millones de euros. Solamente en el Consell Insular, en eliminación de gastos directos son 15 millones de euros. Alejandro Forcades, ¿cuál es su misión estratégica en el ámbito de la innovación? Bueno, pues la innovación lo que queremos es dar participación a la iniciativa privada.
dar, y lo veo aquí, Alejandro Junior, que permitir que lo que está pasando en otras comunidades, en otras regiones, se produzca. El I+D+I debe ir porcentualmente más definitoriamente expandido en el ámbito privado, no en el ámbito público. Yo lo que quiero es que sean los emprendedores, la iniciativa privada, quienes desarrollan al máximo la investigación y el desarrollo. Que sean ellos, porque tienen mayor agilidad y mayor conocimiento. La Administración debe estar para darles el apoyo en ese momento inicial. Juana Samena, del Senado, le pregunta por los resultados de la visita con el secretario de Economía alemán. Me imagino que la relación, claro, Alemania-Baleares es especial. Pues sí, nosotros fuimos a ver a Peter Henz por una sencilla razón, un único motivo, que es que queremos aprender de los mejores. Y si los mejores están en un sitio, pues ahí vamos nosotros. Y fuimos a hablar con el secretario de Estado, que es referente en la materia económica, y nos dijo una serie de cosas que nosotros, pues mire, hemos acertado y la llevamos en nuestro programa. Son muchas, pero muy resumidamente las podríamos resumir en 2 o 3. Apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el 85% de la riqueza de un país. En Alemania han hecho una cosa que si nosotros hubiéramos hecho, mejor nos iría. Ellos han aplicado en que en la iniciativa privada, la empresa, si tiene que producirse una reducción en la aportación de horas laborales y salariales, la Administración es la que compensa. Me explico. Si una persona tiene que trabajar 40 horas y su jornada se ve reducida a 20 y cobra 1.000 euros y se reduce a 500 euros, esa diferencia salarial la aporta en Estado, lo cual permite seguir cobrando una nómina, seguir cotizando a la Seguridad Social, seguir generando una liquidez directamente por parte de la persona que la vuelca al mercado, seguir generando consumo. Y ahí es cuando el Estado ayuda y actúa de una manera subsidiaria y no productiva. En España hemos hecho algo muy diferente. Hemos aplicado el Plan E, un Plan E que genera deuda, un Plan E que es finalista, un Plan E que si nos hubiera permitido a las administraciones públicas destinarlo directamente al pago de proveedores, hubiéramos evitado que esas empresas hubieran cerrado. Un Plan E que no nos ha servido más que para generar algo durante 6 meses y generar mucho más, que es mucho paro posteriormente. Eso es lo que han hecho los alemanes. Y como saben más que nosotros, pues así les ha ido a ellos y así nos va a nosotros. Y el segundo punto de referencia es la educación. Los alemanes, igual que otros muchos países, y nosotros no, desgraciadamente, apuestan por la educación. Y han visto cómo se han mejorado su sistema educativo por décadas, desde los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Han mejorado continuamente. Esa mejora, esa evolución en el sistema de formación hace que tengan mayores profesionales. Esos mayores profesionales originan respuesta laboral de mayor calidad. Esa respuesta de mayor calidad genera puestos de trabajo de mayor calidad, que a su vez generan nuevas empresas, que generan riqueza, puestos de trabajo. Si está todo inventado, simplemente lo que hay que hacer es aplicarlo. Usted que conoce el sector, ¿cómo afrontar la reforma del sistema sanitario, que supone 1/3 del gasto en la comunidad? Vamos a ver, el sistema sanitario es uno de los puntos básicos en el sistema de bienestar social. Yo creo que aquí es muy complicado, pero así a grandes rasgos. Lo primero que hay que hacer es una definición correcta y concreta de lo que es la prestación en cartera de servicios. Definir qué es lo que debe prestar, quién lo debe prestar y cómo prestarlo. Yo creo en la colaboración a nivel sanitario entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. Creo que es necesario, entre otras cosas, porque reduce las listas de espera. Y también lo que debemos hacer es una colaboración muy directa. Yo apuesto también por la gestión de compras centralizadas, sobre todo en el ámbito médico y sanitario, y sentarnos todos los colectivos representados para generar una colaboración franca de futuro. Pero lo que no puede ser es que la Administración vaya por un lado y la iniciativa, en este caso, vaya por otro. ¿Qué le parece la consulta soberanista de Cataluña de este fin de semana, que ha sido ya votada por los consejeros y el presidente Mas? Bueno, es que yo lo que creo, mire, lo importante es hacer las cosas con sentido común, con rigor, aplicar lo que la gente te demanda y necesita. Los políticos no podemos estar en otra esfera, tenemos que estar al lado de la sociedad. Lo que no puede ser es que la sociedad piense una cosa totalmente diferente a la que pensamos los políticos. Ahí es donde está esa divergencia que hace que hoy la clase política sea la tercera preocupación en la sociedad española. Por lo tanto, vamos a aplicar el sentido común, la coherencia. Vamos a dedicarnos a lo prioritario. Y hoy lo prioritario es generar puestos de trabajo, reducir tipos impositivos, mejorar nuestra economía. A partir de ahí, el resto ya se analizará, pero vamos a estar donde quieren nuestros ciudadanos. Si nosotros salimos por esta puerta y nos ponemos en la calle y le preguntamos a un ciudadano lo que verdaderamente le preocupa, estoy convencido que es radicalmente opuesto a lo que muchas veces se impulsa.
¿Y qué le parece la petición reiterada, además, de que Cataluña tenga algo similar al concierto vasco navarro? Pues mire, yo creo que si aquí todas las comunidades empezamos a pedir para nosotros, nos va a ir muy mal a toda España. Y tenemos que ser equilibrados, tenemos que saber que estamos en un Estado donde todos tenemos que aportar, unos más que otros, siempre bajo criterios de equidad, pero lo que no puede ser es que estemos todo el día compitiendo. Y lo peor de todo es que el presidente del Gobierno esté cada día tomando decisiones en función de la subasta autonómica que cada momento le hace algún presidente de comunidad autónoma. Hay que ser estadista, hay que ser responsable y uno lo que tiene que hacer es pensar, evidentemente, los intereses de cada comunidad autónoma, pero siempre pensar en el interés de España. Ya estamos terminando. Dos últimas preguntas. Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, le pregunta, pues eso, ¿qué va a hacer usted en relación con la conciliación, la igualdad, el mejor uso del tiempo? Vamos a ver, tenemos que hacer que la administración pública permita también la conciliación, pero desde el ámbito de la coherencia y de la facilitación. Yo creo que hoy en día se ha avanzado mucho y tenemos que seguir avanzando. Pero, vamos a ver, le pongo un ejemplo. Si en la administración pública lo que hay que hacer es desarrollar distintos servicios en función de distintos horarios, y si es posible hacer el mejor servicio modificando y flexibilizando esos horarios, yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Lo importante es que el servicio se preste, que la administración sea próxima y que, sobre todo, yo lo digo muy a menudo, lamento ser tan pesado, pero es que yo creo que lo que falta hoy aquí, rigor y sentido común. Vamos a seguir evolucionando, pero desde el consenso y prestando los servicios que nuestra sociedad demanda. Y si esos servicios se cumplen, a partir de ahí, pues vamos a hacer lo posible. Y una curiosidad, usted si gana, se mantendrá en el cargo 8 años, aquí su compañera que tenía al lado, mañana en un medio de comunicación público va a decir que no le gustaría estar más de 8 años. ¿Usted estaría solo 8 años? Mire, yo no tengo una fecha máxima, yo creo que uno debe estar lo que la sociedad le demande, pero sin la intención de perpetuarse en su cargo, que yo creo que es bien de lo negativo. En cualquier caso, 8 años son suficientes, te permiten hacer un proyecto y dejarlo definido. Y ahí, en este caso, yo comparto totalmente la posición con María Dolores. Yo creo que 8 años dejan suficiente. Ahora, cada situación, cada administración es un mundo independiente y que tiene que ser valorado individualmente. Y no podemos hablar de Baleares sin hablar del personaje más conocido de Baleares, permítamelo, que es Rafa Nadal. ¿Usted cree que recuperará la victoria? ¿Van a utilizar a Rafa como símbolo de Baleares? Mira, Rafa Nadal es un privilegio para Baleares. Es una persona que representa los valores de la sociedad balear. Es una persona humilde, es una persona trabajadora, es una persona constante, es una persona que trabaja en equipo, donde el referente también es su familia. Es una persona abierta. Es lo que es la sociedad balear. Si alguien ve en la sociedad balear algo diferente a Rafa Nadal, es porque algo hemos hecho mal. Pero Rafa es como hemos sido siempre, en los mallorquines, los menorquines, los ibicencos y los formenterenses. Y lo que tenemos que hacer es ayudarle al máximo. Mire, en Manacor en concreto se quería hacer un centro de alto rendimiento que llevaba el nombre de Rafa Nadal, que no suponía nada para la administración, más que el hecho de querer hacerlo. Y al producirse el cambio de gobierno en esta legislatura, lo primero que se hizo fue paralizar ese centro de alto rendimiento que se llamaba Rafael Nadal. Y poner a Rafael Nadal y a su familia en una situación muy incómoda con respecto a las instituciones. Entonces, Rafa Nadal para nosotros, igual que otros muchos deportistas, tampoco vamos a hacer referencia, ¿no? El otro día también Jorge Lorenzo ganó en motociclismo, en GP, y también es un gran referente. Pero hablando de Rafa Nadal, es el estereotipo y la definición de lo que es una persona de Baleares. ¿Y usted como Rafa del Madrid? Yo soy del Madrid, sí. Pues creo que tiene ahí un 4-0 casi, ¿no? Con el Barça. Bueno, yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿eh? Nosotros no hemos tenido las mejores temporadas en los últimos años, pero seguimos siendo los mejores. Y eso queda. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, José Ramón Bauza. Para cerrar este desayuno tiene la palabra en nombre de los patrocinadores Luis Argüello. Sí. Don José Ramón, en nombre de Asisa, de Red Eléctrica de España y de BT, pues me ceden el honor de despedirle. Entonces, bueno, un brevísimo comentario.
decir que la letra de su canción pues nos ha sonado muy bien, porque las tres grandes preocupaciones que tenemos hoy las empresas pues han salido. La primera, la de la seguridad jurídica, que nos permita analizar el coste y el rendimiento de las inversiones con alguna seguridad de que el árbitro no va a cambiar las reglas del juego a mitad del partido, como desgraciadamente nos ocurre con frecuencia. La educación, ligada inmediatamente a la productividad, y el crédito ya absorbido por la financiación de las deudas públicas. Si a esa letra se une la música que decía Maura, de que nos ha repetido doña María Dolores, de la luz y taquígrafos, pues ya la canción resulta muy agradable. Eso sí, a mí como mis mayores me dicen que hay que vender siempre que se tenga ocasión. Acuérdese usted que los taquígrafos del siglo XXI son los sistemas avanzados de tratamiento de la información. Y en definitiva, pues cuídese, porque la campaña electoral es agotadora y queda usted emplazado en esta tribuna, que es su casa para siempre, quizás si los ciudadanos de Baleares quieren, como presidente de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.